Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo voy a mostraros un poquito la plataforma y el proyecto que estoy preparando de Mathmailing. Es algo de lo que ya os llevo hablando desde el año pasado, pero desafortunadamente todavía no había tenido ocasión de ponerlo en marcha. Mi idea hacia el futuro, mirando hacia el futuro, sería que este proyecto se iniciase a principios de curso y durante el curso varios centros estuviesen enviándose cartas entre sí. Desafortunadamente no ha podido ser, pero estoy muy contenta porque ya por fin va a haber la luz. Este año estoy poniendo este proyecto, que ahora os explicaré, en marcha en mis cursos de tercero de la ESO de Matemáticas Académicas. Concretamente vamos a intentar vincularlo al bloque de geometría, aunque no me cierro a que si algunos alumnos o alumnas tienen inquietud por hacerlo de cualquier otro tema, por supuesto me parece que es necesario dejarles que se desarrollen y evolucionen en cualquier materia o campo que les pueda interesar. Voy a contaros un poquito en qué consiste el proyecto y para ello vamos a ver la página web. Fijaos, aquí tenemos la página web, mathmailing.com, como veis en pantalla. En esta pestaña tenéis una primera pantalla de inicio y si vais a la pestaña de proyecto, veis que aquí pone proyecto, sin pulsar en ficha técnica, sino en proyecto, tenéis una explicación de en qué consiste. Básicamente, Mathmailing es un juego de rol en el que los alumnos y alumnas se ponen en el papel de un personaje histórico vinculado a la ciencia, a cualquier campo de la ciencia, en este caso más vinculado a las matemáticas, pero se puede vincular cualquier campo de la ciencia a las matemáticas, e intenta entender tanto su vida como sus circunstancias, su contexto histórico y, por supuesto, sus descubrimientos, sus aplicaciones. ¿Qué descubrió? ¿Qué aportó a los campos de la ciencia y qué repercusión tuvo? Pero también deben ser capaces de identificar qué destinatarios a lo largo de la historia, pueden ser contemporáneos al personaje que han elegido o no, podrían haber estado interesados o podrían tener interés por los descubrimientos que hace el personaje que ellos han elegido. Por lo tanto, Mathmailing consiste en el intercambio de mensajería entre matemáticos y matemáticas o científicos y científicas de las distintas épocas que invitan a despertar la competencia de aprender a aprender y el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. El proyecto, por lo tanto, va a constar de varias etapas. Un primer acercamiento en el que se expone una lista de personajes propuesta por la profesora, pero a la cual he decidido añadir todos aquellos personajes que ellos y ellas me pidiesen que añadiera. Por lo tanto, he añadido muchísimos personajes este año y espero seguir añadiéndolo en cursos próximos. Como digo aquí, porque esta lista va cambiando y creciendo a medida que nuevas propuestas surjan. Es decir, un primer acercamiento, luego una elección del personaje de cada alumno o grupo de alumnos y luego la selección de los destinatarios iniciales de sus cartas. Una vez tenemos seleccionado tanto los remitentes como los destinatarios, comienza el intercambio de mensajería. En este intercambio de cartas, el alumnado deberá no solamente investigar el contexto histórico, social y biográfico del personaje, sino también profundizar en qué motivó el arranque de sus descubrimientos, cuáles fueron y qué aplicaciones se espera de ellos contextualizado en la época del personaje. Además, estos mismos personajes recibirán cartas con las que, y en base a los conocimientos y época de los mismos, podrán sorprenderse o aventurar ciertos consejos a los remitentes de las mismas. Como os digo, siempre un personaje va a dirigirse a otro, bien sea hacia el futuro, diciéndole, hey, fíjate en esto que yo hice porque te va a venir a ti muy bien en tus futuros descubrimientos, o al revés. Yo soy un personaje del futuro y me dirijo a uno del pasado agradeciendo que descubriese lo que descubrió porque eso me sirvió a mí para descubrir lo que yo voy a descubrir. Bien, entonces, en este vídeo lo que yo quiero es incentivar a profesores y profesoras y que se animen a probar a ponerse en el papel de un científico, una científica y escribir alguna carta. Si no te animas a escribir alguna carta, pero eres profesor y aún así quieres formar parte del proyecto, te animo a que me escribas y podamos hacer equipo para poder llevar a cabo este proyecto. Este año en concreto os cuento, bueno, aún así voy a iros mostrando, me voy a poner inicio. Este año en concreto, como os digo, voy a arrancar el proyecto ahora en la tercera evaluación, concretamente con el bloque de geometría, pero abierta a otros campos de las matemáticas, si mis alumnos y mis alumnas tienen esa inquietud. Y he conseguido ponerme en contacto con algunos otros profesores que también se van a unir a este proyecto y
lo que vamos a hacer va a ser que mis alumnos y alumnas han elegido una serie de personajes, han elegido una serie de destinatarios y en esa lista de destinatarios las personas, los alumnos y alumnas de los otros centros van a escoger el personaje y lo que van a hacer va a ser esperar a que primero mis alumnos les envíen la primera carta, ellos la recibirán y les contestarán. Todo esto a través de esta plataforma que ahora os voy a enseñar cómo. También en esta página tenéis la ficha técnica del proyecto, ¿vale? Si lo que necesitáis es mirarla cuidadosamente para ver si interesa incluirla o no en vuestras programaciones, aquí la tenéis, ¿vale? Tenéis toda la descripción breve, una misión y visión, las funciones docentes, los objetivos del proyecto, qué competencias se trabajan, qué áreas afines, algunas que he propuesto yo, pero por supuesto habrá otras áreas afines también válidas, que este proyecto es un proyecto interdisciplinar, puesto que, por ejemplo, yo tengo alumnos y alumnas que han elegido físicos, biólogos, músicos, arquitectos, por lo tanto, es una área que trabaja muchas áreas, es un proyecto que trabaja muchas áreas en sí mismo. Es un proyecto intercentros, puesto que vamos a cartearnos, a enviarnos mensajes con otros centros, con otros institutos de educación secundaria. Y luego las fases del proyecto las tenéis aquí para que podáis haceros un esquema de cómo funciona este proyecto. Los cursos o niveles es muy variado, lo único que el nivel de las cartas y el contenido de las cartas irá adaptándose a esos niveles. Obviamente, si este proyecto lo lleváis a cabo en un primero de bachillerato que tenga un buen nivel, seguramente las cartas tendrán una profundidad mucho mayor y una rigurosidad matemática mucho más precisa que un tercero de la ESO, aunque en tercero de la ESO también hay alumnos y alumnas muy brillantes. Aquí tenéis una lista de los personajes. Aquí podéis ver si el personaje que os gustaría ser o que a vuestros alumnos o alumnas les gustaría ser está añadido o por el contrario no está añadido. Si no está añadido, insisto, siempre me podéis escribir por las redes sociales para que lo añada, me podéis escribir por correo electrónico en el caso de mi alumnado para que lo añada, etcétera, etcétera. Pero esta lista no es una lista cerrada, siempre se va a poder añadir gente, personajes. Insisto, aquí no solo hay matemáticos y matemáticas, hay físicos, hay biólogos, hay incluso entrenadores de fútbol, porque también este año, algún alumno ha querido participar y escribirse cartas con Pep Guardiola. Bueno, sus motivos tendrá, ya lo descubriremos en el futuro cuando escriba sus cartas. Tenemos las épocas, esto es menos importante, y luego aquí tenemos un apartado de últimas cartas. En últimas cartas podéis ver dos cartas que dos compañeros míos de profesión se animaron a escribir para tener un par de cartas de ejemplo. Os animo a que las leáis, puesto que creo que son bastante interesantes y enriquecedoras. Además que os puede dar una idea de lo que se persigue. Aquí tenemos las dos cartas que han escrito mis dos compañeros. Esta carta que veis aquí no es importante, es una carta que simplemente se necesita en la página web para conseguir que todo esté ordenado. Y por último tenemos el apartado de escribir una carta, que este es el kit de la cuestión y la clave de que este proyecto funcione, de manera que respetemos también todos los tiempos. Aquí tenemos escribir una carta. En escribir una carta, esto es lo que vamos a encontrarnos. Podemos añadir imágenes aquí o incluso también lo podemos añadir aquí arrastrándolas desde nuestro escritorio. ¿Cuáles serían los pasos? Bien, un título de la carta. Un título de la carta es importante, es como digamos, es un asunto en un correo electrónico. Después el apodo. El apodo, profes, lo importante es que lo tengáis recogido vosotros, hayáis recogido los apodos o alias de vuestros alumnos y alumnas para que luego cuando podáis buscar las cartas aquí y evaluarlas o ver qué es lo que han escrito, entonces podáis localizar y ver a qué alumno se corresponde. Aquí lo que tenemos es el remitente. Como veis aquí cargan todos los personajes que habíamos visto en la lista de personajes. Aquí elegiría el remitente, es decir, el personaje que ellos desempeñan, el rol que ellos desempeñan, y aquí en destinatario elegirían al destinatario al que va dirigida la carta. Pueden elegir varios destinatarios, si es que la misma carta va hacia varios destinatarios. Yo creo que lo suyo es que cada carta vaya hacia un solo destinatario, pero claro, por supuesto, esa decisión es muy personal y dependerá de los alumnos, ¿vale? Luego, año. Aquí lo que yo tengo es el centro en el que yo estoy trabajando este año y que mis alumnos y alumnas seleccionarán. También empezarán a aparecer los otros centros con los que voy a trabajar. En kilómetro cero tenéis que poner vuestras cartas si sois profes, ¿vale? Si eres un profe que se anima a escribir una carta, ponedla en kilómetro cero, por favor. Aquí vamos a elegir el curso.
el curso al que pertenece nuestro alumno o alumna, es decir, al curso al que pertenece la persona que está escribiendo la carta. Si eres docente, selecciona docente. Aquí escribiremos el contenido. También tenemos la opción de que nos salga un látex donde podremos escribir nuestras fórmulas, las copiaríamos, podemos escribir, nuestras fórmulas, x al cuadrado, etcétera, ¿vale? Copiaríamos el documento y aquí aparece la fórmula, ¿vale? Bueno, la fórmula que nosotros necesitemos. Bien, y también podemos añadir imágenes, ¿sí? Si arrastramos una imagen, le damos a añadir imagen, pues aparecerá también en nuestra carta. Una vez la tengamos hecha, le damos simplemente a enviar y la carta, yo obviamente esta carta no la voy a enviar porque no tiene contenido. La carta aparecerá en últimas cartas. Obviamente, si hemos escrito algo y luego no la enviamos, nos dice, oye, que estás cerrando y has hecho cambios. Lo ideal es que la carta la tengan primero escrita aparte, por si acaso esto falla y lo puedan volver a enviar rápidamente. Que lo escriban primero en Word, ¿vale? O en cualquier otro programa. Entonces nos vamos a últimas cartas y aquí aparecerían las cartas que ya hayamos enviado. Todo esto, por supuesto, yo lo puedo controlar y ver para hacer un seguimiento y tener un cuidado, ¿no? y ser riguroso con el empleo de esta plataforma. Yo esto lo veo desde mi escritorio como administradora de la página web y si hay alguna carta que por lo que sea o se equivocan o quieren mejorarla, etcétera, se puede decir y se puede borrar, ¿vale? No hay problema. Así que aquí tenéis el proyecto de Mathmailing. Tiene varias cosas, es muy difícil porque es un concepto muy complicado, es verdad, es una tarea muy difícil, para mí ha sido muy difícil porque tengo tenido que recopilar muchos personajes, pero también creo que ya está todo muy bien preparado para que cualquiera de vosotros, profes y profas, profesores y profesoras, os unáis a este proyecto. Este año ya tengo un centro con el que voy a trabajar, pero si todavía quieres unirte, puedes decírnoslo, a lo mejor no puedes colaborar con nosotras, ya que somos dos profesoras, que ya nos hemos puesto en marcha y nos hemos organizado, o a lo mejor sí, pero en cualquier caso siempre vas a poder unirte al proyecto de Mathmailing. Hasta luego y espero que os unáis, espero que os animéis a participar y a hacer cosas diferentes e enriquecedoras y divertidas para vuestros alumnos y alumnas. ¡Hasta luego!